Recanalización de trompas, tu opción para volver a ser mamá. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que le importa a muchísimas pacientes que ya tienen la cirugía para no tener hijos, pero que por cosas de la vida quieren volver a ser mamás. O se la hicieron antes de tener bebecitos y ahora sí encontraron una motivación para ser mamá. Soy Catalina Gudelo, ginecóloga laparoscopista, especialista en estética vaginal, y hoy quiero que me acompañen a hablar de este tema que me apasiona, que es una de las cirugías que más me encanta hacer y que yo sé que también genera mucha angustia y mucha incertidumbre en muchas de ustedes. Si les gusta este tipo de contenido, síganme en las redes, suscríbanse al canal y déjenme al final los comentarios si tienen dudas o si tienen alguna experiencia sobre este tema para que todas podamos aprender juntas de las experiencias de todas. Vamos a empezar a definir qué es la recanalización de trompas y se define como una cirugía que lo que busca es reconstituir ese conducto de la trompa uterina que por algún motivo, la mayoría de las veces por cirugía, que la paciente decidió realizarse, como la ligadura o la tubectomía o el pomeroid, las pacientes la conocen como varias formas. Entonces, volver a canalizar esas trompas buscando que funcionen adecuadamente para poder volver a tener una fertilidad exitosa. Sin embargo, esta no es la única opción que tienen las pacientes que tienen una ligadura. Muchas de ellas no desean realizarse recanalización y podemos avanzar con los expertos en fertilidad a procesos donde puedan lograr ser mamás sin necesidad de realizar la recanalización. Pero si tu decisión es hacerla, te voy a explicar acá cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y cuáles son las indicaciones o las características que las pacientes ojalá cumplan para que la cirugía llegue al resultado final, que es tener un bebé en casa. Lo primero es que vamos a elegir muy bien la paciente a la que le vamos a realizar este tipo de cirugías. Y no es que las otras pacientes no se la puedan realizar, sino que las tasas de éxito ya no son tan buenas y los estudios han mostrado que a veces es mejor pasar a otras terapias como la fertilización in vitro para lograr ese objetivo del nuevo bebecito en nuestra familia. Entonces, la paciente que tiene una tubectomía o ligadura o pomeroid, no importa por dónde se la hayan realizado, si fue durante una de las cesáreas o si fue con una pequeña cicatriz en la pelvis o si fue para la laparoscopia, lo ideal es que esta paciente no tenga más de 10 años de haberse realizado la cirugía. ¿Por qué? Porque pasado este tiempo es muy difícil que esa trompita vuelva a funcionar como funcionaba antes. O sea, que sea capaz de transportar el óvulo, de ahí que sea capaz de permitir el encuentro del espermatozoide con el óvulo que se realiza en este sitio y que una vez estos juntos, el espermatozoide y el óvulo, puedan viajar hacia el útero y ahí implantarse. Entonces, a veces la trompa sí queda canalizada, o sea, sí está el espacio, sí la logramos juntar, pero como ya han pasado tantos años, esos pelitos que tiene la trompa, que son los encargados de transportar el óvulo y transportarlo ya junto con el espermatozoide, no van a funcionar muy bien y no se van a lograr embarazos o vamos de pronto a tener un riesgo de embarazos ectópicos, que son los embarazos que se presentan a este nivel de las trompas uterinas. Entonces, esa es una de las condiciones o esa es una de las recomendaciones. Ahora, hay pacientes que se la hicieron supremamente jóvenes, que de pronto no tienen el presupuesto en este momento para realizarse un in vitro y que aunque la estadística y el éxito baja un poco pasado los 10 años, no significa que se vuelva a cero y también la podríamos realizar, pero ahí sí tenemos que evaluar muy bien cada caso. El otro criterio importante que tenemos en cuenta es la edad de la paciente. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado mucho en todos los videos en los que hablamos de fertilidad que las mujeres tenemos o dependemos mucho de nuestra edad para que tengamos una fertilidad exitosa. Entonces, en mujeres que sean mayores de 35 años, la verdad, realizar esta cirugía no va a tener el mismo éxito que realizarlo en pacientes más jóvenes. Entonces, es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces
Canalizamos muy bien la trompa funciona súper bien, pero resulta que esa reserva ovárica no está tan buena y eso se lo tenemos que explicar muy bien a las pacientes. Incluso podemos hacer exámenes para que revisemos cómo está la reserva ovárica y si definitivamente ha caído mucho, se recomienda que realicemos otros procedimientos también como la fertilización in vitro, donde tendremos más éxito. Pero como en el caso anterior, cada caso es individual, cada paciente es individual. Hay pacientes mayores de 35 años con una reserva ovárica excelente, con una muy buena salud física, en la que podríamos intentar también la recanalización. Si les está gustando este video y quieren saber cómo es el proceso de la cirugía, quédense hasta el final y denle a la campanita para que les llegue la notificación de videos igual de interesantes a este. Una vez tenemos escogida a la paciente, cumple los criterios, vamos a explicarle muy bien cómo vamos a realizar la cirugía y esto depende mucho obviamente de tu cirujano. Entonces, la mayoría de los ginecólogos la van a poder realizar de forma abdominal o lo que nosotros conocemos como una cirugía abierta. Vamos a necesitar unos elementos muy precisos, a veces lupas e instrumentos muy pequeños, porque aunque ustedes no lo crean, la trompa y el conducto es casi invisible y vamos a necesitar elementos que no utilizamos en las cirugías comunes y corrientes para poder tener la precisión. Y si tienes o cuentas con un cirujano que es laparoscopista, no lo vamos a realizar de forma abierta, sino que la vamos a realizar por laparoscopia, que son pequeñas incisiones, una por el ombligo y otras muy pequeñitas en el abdomen. Esto tiene todas las ventajas de la cirugía por laparoscopia, que es una recuperación mucho más fácil, estéticamente más linda, menor pérdida de grasa y menor tasa de complicaciones. Entonces depende mucho de tu cirujano para que lo hables con él y decidas cuál de las técnicas te va a realizar. Ya en cirugía, lo que nosotros tenemos que evaluar es esa parte de los muñones, o sea, los pedacitos que quedaron de la trompa después de que se realizó la ligadura o la tubectomía, si son viables para unirlos, y esto tiene que cumplir varios criterios. Uno es el tamaño de ambos, tanto el que está hacia el ovario como el que está hacia el útero, deben tener una longitud para que nosotros lo podamos unir y pueda funcionar y tener éxito, y obviamente que la trompa se vea de buen aspecto. Muchas veces no contamos con exámenes porque realmente no hay que nos digan cómo está eso previo a la cirugía, entonces eso también se lo advertimos muchísimo a las pacientes. Solo vamos a saber si la trompa es candidata a recanalizarse cuando la estamos observando. Una vez vemos las trompas candidatas o excelentes candidatas, quitamos esa cicatriz, ese pedacito de la trompa que ya está cerrado, que fue quemado o que fue cortado, para que nos quede un pedacito de la trompa muy sano y lo podamos unir con el otro que también debe cumplir esas condiciones. Luego revisamos que todo haya quedado súper bien y ya ahí dependemos mucho de la cicatrización de la paciente, que eso que unimos cicatrice muy bien, que no cicatrice con fibrosis y se nos vaya a tapar otra vez la trompita. Hacemos la evaluación de esta a los meses y si todo está bien ya podemos empezar a buscar embarazo de manera natural. ¿Cómo realizamos estos procedimientos? Entonces, si hacemos la cirugía abierta, que fue la primera de las que les hablé, podemos hacerla con anestesia general o con anestesia que va en la espaldita de la paciente, o si la vamos a hacer de forma laparoscópica, o sea, por el ombligo, ahí sí tenemos que tener siempre anestesia general. Y realmente es una cirugía que a mí me encanta, es muy bonita, pero me gusta mucho también que la recuperación de la paciente es rápida, no genera grandes incapacidades y simplemente es cuidarse los primeros días de no hacer mucha fuerza, de no hacer ejercicio que las demande muchísimo, pero tampoco nos podemos quedar en la cama acostaditas porque el movimiento al caminar o hacer las actividades suaves del hogar va a hacer que tengamos una mejor cicatrización. Obviamente preparar el cuerpo antes de la cirugía con una buena hidratación. A veces utilizamos sueros que nos van a ayudar a que la cicatrización sea muchísimo mejor. El uso de otras ayudas alternativas como la cámara hiperbárica o el suplemento de algunas vitaminas que nos pueden ayudar a que haya una mejor cicatrización. Todo esto lo evaluamos con cada una de las pacientes. Si les está gustando el video, denle a la campanita, denle like. Por favor, compártanlo porque yo sé que hay muchas mujeres que por miedo al que dirán o por el susto de no poder ser mamás, porque es un momento muy angustiante,
la fertilidad es un tema que toca muchísimo las fibras de las mujeres, a veces no saben a quién preguntarle o a dónde acudir, y compartiendo el video van a poder ayudar a muchísimas mujeres. Finalmente, si no se logra la recanalización, hay otras posibilidades como la fertilización in vitro. En Colombia contamos con unos centros de fertilidad espectaculares donde, mejor dicho, tienen muchísimas garantías para lograr un bebé en casa. No se desanimen y si ese es su sueño, luchen por él, pregunten por la recanalización y recomienden muchísimo el video para que muchas mujeres puedan tener toda esta información. Si les gustó el video, si quedaron con dudas, déjenme acá en los comentarios que las voy a leer al final.